Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mindsurf, este programa hecho por y para psiconautas. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre psicoterapia psicodélica y nos acompaña Joyce Vázquez Braverman, quien es médico cirujano general egresada de la Universidad Anáhuac. Realizó su internado médico de pregrado en Houston, Texas. Del 2013 al 2015 fungió como asistente de cirugía oncológica pediátrica con el Dr. Jaime Schalko. Como consultora de alianzas estratégicas para la prevención del cáncer infantil, también como fundadora de la Red contra el Cáncer Infantil, y más adelante se desempeñó como directora de investigación médica en la compañía MedIntelligence de medicina personalizada en Israel. Cursó en el 2018 la certificación de investigación y terapias psicodélicas en el Centro de Estudios Integrales de California y actualmente cursa el diplomado de Mind and Body Medicine del Instituto Benson Henry. Es miembro activo de Sandbox. Dentro de sus intereses se encuentra la nutrición consciente, la medicina integral, etnobotánica, ecopsicología, psiconeuroendocrinoinmunología, lo puedo decir bien, y epigenética. Joyce, bienvenida. Y bueno, me acompaña como siempre Regina también. Sí, hola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y pues bueno, por fin tuvimos la oportunidad de conocernos después de muchas sincronicidades, muchas señales diciéndonos que nos tenemos que conocer. Gracias por estar aquí. Y bueno, quería que nos empezaras contando cómo llegaste a donde estás ahorita, por qué pasó en tu vida, por qué te interesaste por la terapia psicodélica y antes por la medicina, ¿qué te llevó hacia ese camino? En general. Siempre me ha fascinado el cuerpo humano, todos los misterios. Creí que conocerme a mí misma era el viaje más interesante de tener esta experiencia humana. Por eso me metí de curiosa a estudiar la carrera de medicina. Claramente durante mis años de estudiar la carrera de medicina me la vivía con colon irritable, todo el tiempo me dolía la panza, me volví muy científica. Todo el mundo me decía que era el estrés por estudiar medicina, bla bla bla. La verdad es que pasé por todo tipo de terapias y de mucha reflexión durante ese proceso de cuando el doctor se vuelve el paciente y como que ponerme del lado de cuando estás diciendo que algo te duele y no sabe nadie qué tienes y nada te lo mejora y genera muchísima compasión al respecto, hasta que un día pues empecé a practicar yoga y me metí más como el tema de Bikram yoga y cuarto caliente, que es similar al temazcal y así, y empecé a tener como una sanación impresionante a raíz de empezar a meditar y de hacer yoga durante la carrera. Creo que eso me salvó de que la terminara contenta y feliz. Y todo eso abrió para mí este campo de preguntarme cómo se conecta la mente y los pensamientos a nuestro cuerpo y qué tanto se expresa en manifestación como enfermedad. Y también cuestionarme qué es un enfermo, qué es la enfermedad, qué significa hacer la sintomatología tuya y no sé, todo ese proceso, ¿no? Entonces ya me empecé a tripear muchísimo durante la carrera. Entré como en mucho cuestionamiento de cómo se puede ayudar al paciente y me empezó a gustar mucho lo que es la medicina personalizada, que es, no vamos a abarcar a los pacientes como si fueran un grupo de personas en donde hay un esquema, en donde hay unas reglas exactas, unos pasos a seguir, sino como de verdad tratar de manera individual a cada paciente con su genética, con su tipo, y eso fue como la primera parte que se me abrió este camino. Durante ese periodo, terminé la carrera, entré en una crisis de qué especialidad escoger y siempre tuve mucha atracción con tema pediatría y tema de cirugía, o sea, siempre el meter la mano y buscar y hacer me llamó mucho la atención. Y por X o Y razón me llegaron muchas oportunidades todo el tiempo. A la fecha me llega mucho el trabajo de temas de cáncer, ¿no? Siempre tuve como que esta apertura de, híjole, vente a trabajar conmigo que soy cirujano oncólogo pediatra. Oye, vente a mi startup que es de niños con cáncer. O sea, de repente como que yo no lo pedí, pero la vida me lo trajo. Y me metí como a este mundo del cáncer tratando de entender qué es el cáncer, ¿no? Que son 300 enfermedades, no es solo una enfermedad. Y qué es la epigenética, qué significa todo el medio ambiente que afecta al cáncer, de por qué nos da cáncer, la teoría del doble golpe, que es una parte que traes carga genética y la otra es en qué ambiente te pones. Entonces, entender que el ser humano es el único que puede modificar, el único ser vivo que puede modificar su medio ambiente, ¿no? Se puede literal poner en otro ambiente y cambiar todo lo que hace, y cómo eso afecta a su enfermedad, y cómo hay temas de, a mí me encantaban estos temas de que
milagrosamente se sanó y dejó de, se volvió vegano y tomó todos los detox o se fue, como que siempre me gustó el tema del biohacking, así de vamos a hackear el sistema, vamos a ver qué otras alternativas. Hay otro gremio súper fuerte que se llama repurposing drugs, o que significa encontrarle a ciertos medicamentos un nuevo uso, por ejemplo, antiparasitarios que quitan tumores, ¿no? Todo esto así que no está en los libros y que no te lo muestran porque de entrada no hay una conveniencia de la farmacéutica, como que no es negocio, a lo mejor no hay suficiente dinero para investigarlo, me empezó a interesar muchísimo. Y de ahí empecé a trabajar mucho con startups de medicina que hacían este tipo de diagnósticos nuevos, inteligentes, que con un iPhone y una gota de saliva pueden detectar tu RNA, ¿no? Así como cositas que dije, pero esto a mí me motiva, me gusta, y como que ya la medicina se me hacía muy limitante, y yo además ver a los doctores que ya llevaban muchos años me desmotivaba mucho porque no son personas tan saludables. En general es difícil encontrar un médico con un estilo de vida saludable, y dije, yo aquí me voy a morir, me voy a enfermar, necesito encontrar mi pedacito en donde pueda ayudar sin meterme ahí. Y mucho de mi misión fue, bueno, ¿cómo puedo ayudar a estos doctores con los que trabajo, con los que convivo, aún siendo yo, a tener un mejor estilo de vida? Y ahí entró la parte de mindfulness, de comida saludable, de cómo integrar eso a la práctica, en donde me encontré con medicina funcional, medicina integrativa y todas estas personas que tienen blogs de biohacking y de nootropics y de no sé qué, y esto así me empezó a encantar. Y por X o Y sentido terminé en Israel en un startup de justamente medicina personalizada, donde nos llegaban los pacientes, en donde todos los doctores ya les habían dicho no hay nada que hacer. Como que a mí eso de no hay nada que hacer me pone así, de que siento que el estómago se me hace pedacitos, y es como, para nada, claro que hay algo que hacer. De entrada, porque no siempre la solución es un tratamiento que te vaya a salvar la vida, ¿no? Siempre hay algo que hacer, o para recuperar calidad de vida, o para mejorar el estilo de vida del paciente, o para tener incluso la muerte, ¿no? Una calidad de muerte mucho más saludable. Y muchos de esos pacientes, lo que hacíamos era estudiar terapias alternativas que hayan ayudado con sus mismos casos y que hayan tratado la misma quimioterapia y hayan fallado. O sea, como encontrar casos similares en la Deep Web y como ver qué les funcionó, ¿no? Y encontré de todo tipo de cosas, que si el sauna infrarrojo en Alemania, que si la terapia de semilla de durazno de no sé qué, y también descartar toda esta parte que es scam y que si hay evidencia científica, y no sé, tratar de organizar esa información. Leía muchos casos de temas de psicodélicos y sanación. Entonces ahí fue como de, híjole, desde chiquita me gustaba el tema de Matrix, Philip Dick, o sea, el Zohar, la Kabbalah, como que ya traía esta atracción por la parte de estados alterados de conciencia y todo esto, y un poquito la espiritualidad también empezaba como a hacer sentido. Y al ver esta parte de psicodelia dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo estoy convencida a la fecha que los psicodélicos son una llave para el tema de la psiconeuroendocrino en inmunología, que es básicamente la conexión de la mente y los pensamientos con el sistema inmunológico y la parte metabólica que vienen siendo las hormonas, y así es justo lo que trata de decir antes, que ya no sabes si es el huevo o la gallina, si porque estás enfermo piensas de esa manera, o porque piensas de esa manera te enfermaste. Pero al final vienen siendo sistemas de creencias que traemos de chiquitos, de educación, de la sociedad con la que crecimos, y siempre había visto a través de muchas herramientas como la yoga, la meditación, la psicoterapia, que a veces se quedaban un poco cortas para llegar a la raíz del sistema de creencias y poder cambiar esas emociones que a veces se manifiestan en temas de síntomas emocionales, ¿no? O sea, como el dolor de panza, la parte intuitiva, el empezar a entender el cuerpo como más conectado al sistema en general, holístico, y también como crecí estudiando que el ser humano teníamos que equilibrar la parte biopsicosocial, biológica, psicológica y social, y nunca la espiritual. Entonces de repente integrar, no, sabes que también la parte espiritual es importante, no necesariamente tiene que ser la religión, pero sí el tema de ritos de pasaje, de creencia de que algo es superior a ti, de hacer temas de cosas sagradas, del cuerpo, de, no sé, meterle otra vez toda esa magia mística a la narrativa de la experiencia humana, me pareció importantísima, y la psicodelia llegó así como iluminación a este camino.
y encontré este programa en CIIS, que además viene de la mano de un rito de pasaje para mí muy fuerte, que fue que mi papá se enfermó de cáncer y justo todo el tema de la pérdida. O sea, el momento en que yo tuve mi duelo, entré a este programa a estudiarlo, que fue como mi sanación. Wow. Y entonces entré como, híjole, me sirvió tanto a mí y avancé tantos años en psicoterapia tuve un duelo tan hermoso y de tanta comprensión y que claramente dices, no se lo deseo a nadie, pero fue tanto crecimiento. Qué poderoso decir duelo hermoso. Sí, que dije, no me lo puedo quedar solo para mí, necesito encontrar la manera de compartir estas herramientas con las personas que quiero y que están cerca de mí, porque en verdad funcionan de entendimientos de 5 minutos. O sea, de una experiencia de 5 minutos, de repente fue como si fui 10 años a psicoterapia, cosas que en toda una carrera de medicina, en muchos años de psicoterapia, en muchos años de yoga y así, nunca pude tener un entendimiento tan profundo que el que fue con la psicodelia. Y mucha gente a la fecha me pregunta, ¿tú crees que sin psicodélico se puede alcanzar? Honestamente creo que sí, pero no sé, hay algo tan especial con conectar con la frecuencia de ciertas plantas y de ciertas, o sea, no es nada más tú, ¿no? El entendimiento tuyo, es a través de la naturaleza, y la verdad es que me encanta esa parte de, ya que viene con ecopsicología, de integrar, ¿no? De usar las herramientas que tenemos en este planeta para, pues, explorar y ayudarnos y interactuar, ¿no? No se vuelve como el monje que nada más está en su aislamiento, que también creo que puede llegar a ese lugar, pero es más, entonces me interesaron, no sé qué, los hongos, cómo crecen los hongos, cómo se cultivan, o sea, toda esta parte de involucrarte también con el crecimiento de tus propias medicinas, se me hizo increíble. No. ¿Vamos a corte? No, todavía tenemos 2 minutos. Ok. Bueno, ya, dejen todo. No, increíble, habrá muchas preguntas después, pero sí nos podemos quedar por aquí. Sí. ¿Por aquí horas? Así empieza la historia. Ya. Es que sí, nunca necesitamos, pero bueno, seguimos al aire. Y bueno, nos gustaría, dentro de ese programa, pues mucho eso, o sea, tu trabajo personal, sobre todo con eso del colon irritable, me llamó muchísimo la atención, porque tú has vivido los efectos, ¿no? Tú de tu duelo, tú has vivido lo que se hace, y aparte tuviste la oportunidad de ver a muchas personas sanar, supongo que también a tus compañeros y a todo, de haber sido algo súper interesante. Entonces, cuando regresemos, queremos saber más sobre esta parte. Sí. Muchas gracias, Joyce. Creo que ya. Sí. No, yo acá no veo ella. Es que pero nunca la veo. Le voy a decir que nos digan acá. O que hayan espejos acá. Sí, no, súper confuso. Sí, estuvo súper. Listo. Estuvo buenísimo. Pregunten lo que quieran. Sí, estuvo buenísimo. ¿Cómo? En 2:40. Sí, ¿me lo puedes decir por acá? Sí, justo no te... estaban ocupados, entonces. Y ahí eran 2 minutos. Faltaban 2. Okay. No, pero estuvo bien. Ok, sí, qué bueno. Súper bien. Ok, Vale. bien. La mayoría de los programas de repente ya solo se corta la transmisión y seguimos. Lo bueno es que creo que la mayoría de las personas nos escuchan por... Lo bueno es que seguimos hablando. ¿Cuánto tiempo nos van a hablar? Son como 18 segmentos de 18 minutos. Ajá, son 3 segmentos. De hecho aquí lo voy a poner porque antes lo ponía y eso era más fácil. 54 minutos. Sí, pues empezar como con tu experiencia ya estudiando. Sí. Que empezaste a ver ahí. Echen más preguntas. Sí. También los que están escuchando en Facebook, si tienen algunas preguntas, sobre todo si tienen colon irritable, ansiedad, ¿qué más? Básicamente cualquier padecimiento, preguntar cómo pueden ayudar los psicodélicos con esto. Joyce tiene todas sus respuestas. No todas, una nueva seguro, sí. Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Están preguntas en vivo y también. Mire, Joyce, ¿ya viste de estos estudios que sacaron del DMT que resulta que es neuroprotector? Sí, me encanta. Está súper loco, ¿no? DMT, sí. Es neuroprotector, pero te voy a decir algo. Con el tema de las microdosis y DMT, también hay un tema súper importante que creo que vale la pena, no sé, en algún punto hacer investigación, porque la ayahuasca sí se metaboliza en el hígado y es un poquito hepatotóxico, y hay algo hormonal, o sea, sí afecta hormonalmente, sobre todo en tema mujer.
Entonces eso es lo que a mí me interesa mucho, porque no es lo mismo el DMT, No. solo DMT, que la ayahuasca, que todo el research de Rick Strassman que a mí me fascina es solo DMT. Y yo soy un poco más, me llama la atención más la investigación solo con DMT que el tema de la ayahuasca, a mí, pero son personalidades, porque sí traen... Sí, son diferentes aplicaciones, creo. No, y la descripción de Sí, los viajes... Sí, totalmente. El tema Las de cosas MT, distintas. portal de MT, que Sí. es geometría, o sea, es muy específico a diferencia de un viaje con ayahuasca. Sí, sí, que sí, es- sí, sí. La enseñanza, la Sí. Sí, lo- curación, ¿no? Que es parte esencial. Hemos hablado, ¿no? Como el DMT es este viaje ciencia ficcionesco por universos alienígenas, mientras que la ayahuasca es Exacto. un regreso a la fuente, una energía femenina, es mucho más... Una Mucho de locura tu vida en como tu vida, en cambia. tu vida aquí en la tierra, o sea, como que... Ajá, más cayendo aterrizado. mucha caída de 20, El otro de es... unir, de- No, digo, y y te sube. pero- Creo que la ayahuasca es la más psicocorporal. O sea, te Chicos. hace llegar... Vamos a regresar. Pues ya estamos de regreso. Entonces, Joyce. sí, Ok, pregúntame lo no, que pues, quieras. me gustaría quedarme en esto. Cuando entraste al instituto en Ajá. California, de, ¿cómo se llama? De Sí, sí. sí, es- De medicina estudios integral. integrales. Estudios integrales, ya. Sí. ¿Qué empezaste a ver? ¿Qué te movió? ¿Qué fue lo que más te movió ahí? ¿O qué fue lo que cambió para ti por estudiar No, esto? lo más padre de todo fue cuando me enteré que Alan Watts estuvo involucrado en la creación de ese instituto. Fue como, check, ya estoy en el camino correcto. Lo que me encantó es también sanó una parte muy importante para mí, que era el tipo de doctores que yo conocí toda mi vida. No porque no los aprecie, de hecho los adoro a todos y cada maestro que me enseñó algo, pero tenía un poco de depresión o estrés postraumático de haber estudiado la carrera y de toda la parte más humana y más emocional y todo lo que sí conectaba mucho con la negatividad, de ver que faltaba como esta parte del toque humano y cómo se perdía según la especialidad va avanzando, etcétera. Encontrarme con doctores que de repente están abiertos a una clase de psicodélicos, de hablar de la experiencia mística, de qué es una experiencia mística, gente sumamente compasiva, o sea, en un nivel que yo ya no estaba acostumbrada a ver. Sí veía mucha compasión, creo que los hospitales es el lugar en donde más compasión encuentras en general, pero es una compasión que también va acompañada de cierto capitalismo, ¿no? De, ok, el paciente y la cobranza y esto, entonces se vuelve medio... Y el trato de médico a médico, también hay un tema ahí de jerarquía y de maltrato, etcétera. Y de repente llegarme y sentarme con médicos integrales, funcionales, que son un corazón enorme y que todos están así con ganas de escuchar tu historia y de ayudarnos a sanar entre nosotros para poder ayudar a sanar a los demás y de aprender sobre desde neurofísica, bioquímica del cerebro, tema de química de las moléculas, hasta sentarnos a hablar de espiritualidad y de cómo contener espacio y cómo agarrar la mano a alguien que necesita y vernos a los ojos y sentir, como que sí fue una sanación muy fuerte para mí de, si hay un pedacito de la medicina que sí es muy compasivo y que sí le interesa mucho regresar la calidad de muerte y la calidad de una sesión y de que viene mucho del corazón. Y eso fue lo que más me gustó mucho, o sea, tener este retiro con los Meetofers de MDMA, de MAPS, y ver cómo escuchan a cada uno de los integrantes, aprenden el nombre de todos, de verdad te escuchan, no es gente que nada más oye, o sea, en serio están presentes en la historia de cada uno, entonces eso fue como, wow, o sea, sí puedes llegar a un nivel en donde realmente te vuelves muy compasivo y aprendes a escuchar a los demás. Eso fue como que el top. Wow. Hace un momento hablabas de esta cuestión como de todo el aprendizaje que puedes llevar a cabo en unos pocos minutos y que en otras circunstancias te puede llevar mucho tiempo. Y recordé que justo pues es una de las características más mencionadas acerca de la psicoterapia con MDMA, que por ejemplo algunos psiquiatras han descrito que en 5 horas puedes hacer los mismos avances que te toma 5 meses realizarlos, Sí. ¿no? No sé si puedes platicarnos un poco ya de las terapias aplicadas. Sí, cómo se lleva una terapia y qué es lo que tú has Ajá. visto que sucede. Bueno, es algo increíble. El tema con el MDMA o MDMA o éxtasis puro es fascinante por los resultados que tiene y más también porque es conocido como una droga recreativa, ¿no? O sea, es muy conocido. ¿Cómo se lleva a cabo una terapia así? Obviamente se hace
primero tienes que clasificar al paciente, y se usa específicamente para estrés postraumático, que es gente que ha vivido situaciones muy difíciles en las cuales se le ha generado un trauma, y lo que pasa a nivel cerebral es que la amígdala se vuelve muy, muy reactiva ante un estímulo menor que le recuerda el mismo trauma, y no necesariamente tiene que ser consciente, pero es gente que ya no puede interactuar de la misma manera en el día a día. Mucho pasa con veteranos de guerra, ¿no? Que han visto muchas muertes, han tenido como estas escenas muy traumáticas en su vida. Y bueno, lo que se hace es, una vez clasificado el paciente, se le llama una sesión de preparación en donde se le explica qué es el MDMA, cuáles son los efectos, cómo dura, la cosa, que te cuenta un poco de su historia. Es muy importante la relación que se genera con los terapeutas y el paciente, y se habla de expectativas, de intenciones, de temas. Muchas veces se invita a un familiar para que se sientan apoyados. Se comparte toda esta parte de la dinámica, hay ciertos cuestionarios que se usan, y bueno, se hace toda la preparación, ¿no? Se le comenta que tiene que venir con ropa cómoda, en dónde es, de qué se trata, cuánto dura, no sé, se le da toda la información que pida para que se sienta cómodo. Después se vuelve a citar al paciente y se hace la sesión, que dura ya unas 8 horas, 12 horas. Hay 1 o 2 tomas de MDMA, dependiendo si el paciente quiere acceder a la segunda o no. Y durante ese tiempo, obviamente, ya hay toda una preparación del lugar en donde se hace. Es muy importante que sea un lugar como muy cómodo. Se pide en ese esquema que haya un médico, que se pueda monitorear la frecuencia cardíaca, que exista, no sé, normalmente se hace en hospitales, y también se tapan como, no sé, si hay alguna alarma de fuego que pueda sonar durante la sesión, aunque siempre pasan cosas chistosas en las sesiones, pero se trata de evitar lo menos posible. Se ponen imágenes de naturaleza, a veces, no sé, tuve una clase en donde nos hablaban de flores rosas a punto de abrirse como objeto de transición para que signifiquen algo durante la sesión. Se trata de dejar como un ambiente muy, muy pacífico y suavecito, sin ninguna transferencia de creencias, o sea, sin simbología religiosa, sin nada que pueda como que alterar el viaje de la persona. Y hay ya playlist de música curada específica para estos temas. Hay veces que se le pregunta al paciente si tiene alguna canción favorita o algo que signifique para él. También se le invita a que traiga objetos, fotos o no sé, algo que signifique mucho para esa persona y que quiera usar durante la sesión. Y se le ponen los audífonos, se hace la toma y se le hace como la invitación a que se sienta muy cómodo, a que no se preocupe por el facilitador, o sea, que no tenga ningún tema de que yo te voy a cuidar a ti, que de verdad se deje cuidar, que la comunicación es muy importante y que se le va a cuidar en todo momento. Y se le deja con la música acostado y con la libertad de quitarse los audífonos, de platicar si le llega algún recuerdo. Y bueno, está todo este entrenamiento en conjunto que se usa durante la sesión, que es un poquito de respiración holotrópica, temas de trabajo corporal, no sé, si se empieza a salir una emoción o un recuerdo, se trata de revivir el proceso, ¿no? Porque la sanación que viene a través del MDMA es sacar del inconsciente lo que se traumó, lo tienes que revivir para poderlo hacer consciente y que salga del cuerpo. Y justo ahí se hace la conexión con el cuerpo, si hay alguna dolencia en el cuerpo o hay una parte del cuerpo en donde se siente el trauma, para poder ayudarlo a localizar y reconocer en dónde está corporalmente el trauma. Y se deja que el paciente hable y hable y hable y trate de llegar a ese punto en donde se reviva el trauma y se pueda soltar. Y se usa terapia Hakomi y de sistemas familiares. Y no sé, hay ciertas herramientas que te ayudan, pero más bien es ponerte en la posición de un facilitador, de contener, de estar totalmente presente en la sesión. Lo ideal es que se haga hombre y mujer, o sea, que sean los terapeutas. Y una vez que pasa esa sesión, a veces se le invita al paciente que se quede a dormir en el lugar para que no se sienta inseguro. Y unos días después se le llama para hacer la integración. Todo lo que vivió, todo lo que sintió, o sea, como después qué pasó. Normalmente se dejan tareas a los 2 días de dibujar alguna parte creativa, de expresar algo que les recuerde a la sesión, que no siempre sea escrito como narrativa del lenguaje, sino que dibujar algo que les recuerde a la sesión, como que empezar a fomentar como el uso de la creatividad. Hemisferio derecho, digamos.
Y cada quien tiene personalidad diferente, entonces cada terapeuta pues usa otras herramientas extra o menos extra, pero ese es el modelo que se usa más bien para investigación, que es muy limpio y es muy estandarizado y así, pero obviamente en la creatividad pues empiezan a entrar ya cada quien, no sé, si a alguien le gusta hacer masajes, o sea, y es muy importante como también marcar este tema de si el paciente está cómodo con el contacto físico, ¿no? Para que no se malinterprete de temas sexuales, de todo esto hay como todo un entrenamiento específico. Y luego se hace la integración y bueno, básicamente con el MDMA hay un score que se llama CAP score que mide el estrés postraumático y en las investigaciones actuales pasan de 150 a 5 en 3 sesiones. Wow. O sea que es algo que ni una medicina psiquiátrica ha logrado en tan poco tiempo. Digo, no son, con esa sustancia no son 3 minutos ni nada, son horas de sesiones, pero son 3 sesiones con espacio de un mes de una a la otra, que quiere decir que en 3 meses ya hay un cambio sumamente importante. Incluso eso lo hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no? O sea, cuando se descubre el MDMA, los psiquiatras piensan que descubrieron algo único, porque en realidad no era ni un estimulante ni un depresor, sino un estabilizador, que era lo que siempre había buscado la psiquiatría, ¿no? Pero en ese sentido, cuando hablas del efecto que tiene sobre la persona, antes de entrar en esta parte de integración, lo que me parece así increíble del M es esta cualidad. Unos pensarían que bajo el efecto del M uno se vuelve más empático de lo que en realidad es, pero de acuerdo o al menos de acuerdo a lo que yo he investigado, no es que te vuelva más empático de lo que en realidad eres, sino que desactiva los filtros que te impiden alcanzar ese grado normalmente de empatía. O sea, es lo que es el estado en el que deberíamos estar todo el tiempo, pero por todos estos filtros egoicos, la amígdala, etcétera, etcétera, la persona, justo eso es lo que ocurre, no puede acceder al recuerdo que está ocasionando ese conflicto, y al desactivar esos filtros, el recuerdo es accesible, pero sin todo ese sin toda esa ansiedad y todos los otros recuerdos negativos asociados, ¿no? En una narrativa un poquito más terapéutica, que me encanta esta frase, lo ponen como, es como si tú te pudieras contar esa historia de esos recuerdos otra vez de manera adulta y sin prejuicio. O sea, de pronto entras en, voy a recordar el trauma, pero no estoy reaccionando emocionalmente y lo puedo decir como un adulto y platicarlo sin entrar en alteración emocional. Y eso es lo que ayuda a las personas a volver a platicar de ese momento que sintieron trauma, porque no hay esta agitación, no hay esta reacción del cuerpo. Y sí, básicamente. Oye, y otra pregunta, bueno, dos preguntas. Otra, ¿para qué otras cosas está usando el MDMA? O sea, más allá de, por ejemplo, lo dices con los veteranos. Sí. ¿Para quién más podría servir en contexto terapéutico? ¿Y qué otras cosas, con qué otras sustancias trabajaste mientras estabas en el instituto? Bueno, con MDMA se puede usar cualquier causa de estrés postraumático, que puede ser tema de acoso sexual, de algún duelo no bien procesado, algún tema de violencia infantil o ya más grande, ¿no? O sea, creo que todos, no todos, pero muchos han vivido situaciones bastante difíciles relacionadas con estrés postraumático en diferentes niveles. No es lo mismo que ir a la guerra, ¿no? Porque ya es todo un tema de el ser humano y lo que crea, y las guerras ya es como un capítulo aparte, pero a nivel personal siempre hay cierto grado de estrés postraumático que sanar. Y también se está empezando a usar para adicciones. Sí, hay ciertos artículos que ya empiezan a hablar del tema de adicciones. Se usa mucho también de otras sustancias, es la psilocibina, que se usa más para ansiedad por diagnóstico de cáncer, para dejar de fumar, tabaquismo, y en general para depresión asociada a temas ansiosos, ¿no? O sea, la psilocibina con lo que funciona muy bien es con el tema de la ansiedad, a la muerte en general y ansiedad en sí. Está el tema de la ketamina, que la ketamina se usa muchísimo ahorita, y porque además la ketamina es legal, es un anestésico de niños que ya, o sea, no es necesario hacer ninguna nueva regulación, que se usa mucho para depresión resistente a tratamientos, ¿no? Entonces esa es más a nivel de receptores de opioides y también tiene mucho éxito, pero ya se mete como en un tema un poquito diferente, porque es conciencia inorgánica, es disociativa, entonces es como otro capítulo muy diferente. Y el tema que sigue un poquito cerrado es el tema del LSD, del ácido lisérgico, seguramente por todo el tabú que hubo en su época,
pero pues es del que más hablaba Grof, y yo creo que ahí también Claro. si se abre ese campo. Sí, y ya hay un montón de investigación, ¿no? Hay un Sí. montón de investigación y claramente underground se hacen muchísimas terapias con LSD Sí. y es bastante, bueno, originalmente venía de un hongo, no el hongo del Ujú. ergot del centeno, entonces pues trae la energía ahí un poco del hongo. Sí, es semisintético, no Ajá. es algo 100% sintético. Ujú. Oye, ¿y cómo ves todo esto si se legalizara aquí en México, si se permitiera empezar Ujú. con ese tipo de terapias en México? ¿Cómo te gustaría verlo llegar? O sea, ¿qué te gustaría hacer con esto? Pues ¿O qué le gustaría a todo a mí me encantaría, la verdad tengo una ambición y una visión muy grande, sobre todo estando allá estudiando, como que me daba un coraje que, por ejemplo, los hongos, que es lo que más se está usando ahorita, porque los hongos son los más nobles, no hay efecto cardiovascular, no suben la presión arterial, o sea, es uno Ujú. de los más nobles. Me gustaría muchísimo que se legalizara aquí, porque de aquí viene, ¿no? Y todo el tema del peyote y la mescalina y así. Entonces, pues empezar a traer esa cultura, esa investigación, quitar estigmas y empezarlo a usar como tema terapéutico, Claro. sí es como un sueño, como lo que está haciendo MAPS, por ejemplo, Ujú. como que entrar en esos ámbitos y poder, no sé, hacerlo abiertamente. Digo, ahorita hay cierta investigación con ketamina en el Instituto de Neurología y pues estaría más padre poder abrirnos a ese lado. Ok. Sí. Bueno, pronto nos vamos a ir a corte y regresamos con más. Los invitamos a hacer preguntas Sí, en Facebook. No sé si hay alguna pregunta, es que voy a checar. pero Pero bueno, ahorita, si hay alguna, regresando. sí. Y sí, me gustaría seguir hablando de este tema de cómo se ve esto en México en algunos años posiblemente. Sí. Es un tema difícil, porque está el tema Que estamos en corte, sí. Ujú. del chamanismo y así. Entonces la tropicalización de todo eso va Apropiación a ser... cultural, Sí, 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 etcétera, va a ¿no? ser el tema. Que a mí mucho este tema de... a mí nunca puedo ver. Cuando más está así, no sé si ya es como 2, 1, 0 No. o es... Cuando tengo así, en 2 minutos nos vamos a corte. Ah, ok. Sí. Acuérdate que ya te aviso el 16. Sí. Para, Y es que aquí lo puse y llevaba 13 minutos, pero bueno. Ah, Ok. ya. Sí, Ok, no, pero sí creo que estuvo... No se cortó nada. Mira, al 36 yo te hago 2 para el corte, para que salgas al 38. Ok. Y ya te aviso cuánto de corte tenemos para ya entrar. Y ya desde allá. Ok. Va a tener que venir a tomar un curso. Una Es cosa certificación. que nos acostumbramos. En realidad, sí. Súper. Bueno, Y así de- Hay varias preguntas. Ah, súper. Está claro en eso. También pensaba en esto de... Dura 8 horas una terapia, es costosa, ¿no? ¿Cómo en México se podría ver diferente que en Estados Unidos para que empezara a hacer algo pues, para la gente que hay tanta gente que lo necesita, ¿no? Siendo Sí. el número 1 en violaciones. Entonces es un tema súper legalizando y interesante. que o sea, eso sería ideal. Y luego entrenamiento de terapeutas. Eso Sí. también es un tema, Claro. ¿no? Ese Si es te el legalizas y dónde lo haces. Ese es el Claro. paso número 1, como empezar a fomentar que los que están en este ambiente empiecen a tomar cursos. de MAPS. Pre-legalización. Sí, ¿no? sí, antes de que Sí. todo el movimiento. Justo estamos hablando de ponernos las pilas. Sí, sobre todo. Sí. Pues ya se viene, tranqui. Sí. Estamos en la misma lucha. Sí, es muy Sí. chido. No, pero si alguien me hubiera dicho hace 6, 7 años que las cosas iban a estar como están ahorita, no hubiera creído nada. Lo veías como algo imposible. Sí, ¿no? Oye, a ver, preguntas. Sí, hay varias. Preguntas y comentarios. Pregunta, ¿qué opinas sobre la iboga y su uso para rehabilitar adictos? ¿Cree que puede servir para otras cosas, así como la psilocibina ha sido utilizada en Hay varias? que ver, algunas las podemos contestar directo ahí después del programa y otras podemos hablarlas ahí. Este es más bien un comentario, Sí, la es súper experiencia. de Sí. Ken. Ujú. Me encanta Ken. Yo quiero saber qué sucedió en ese viaje de 5 minutos. Bien. Mi papá. Ah, órale. Ah, sí. Hay un sujeto llamado Christopher Solomon que usa una combinación de psicoterapia somática con Ándale, va a salir Órale. una cantidad de cosas. Y bueno, Chido. ya. Súper. Uy, la salvia es interesantísima porque también es antiinflamatoria. ¿En serio? Sí. Pero ahí Órale. como, sí, ahí también es como No, la tomas. tintura. Sí, Tintura. fumada es una cosa. María Sabina la yo estoy pensando masticaba, en sí, el no. estirado. O sea, las gotas de salvia
de extracto. Y que vienen de sale no sé ahí. cuántas hojas. Sí. Súper reducidas. Sí, sí, Está sí, impresionante. Es analgésico y antiinflamatorio. Ok. Entonces ahí hay como un tema muy interesante. Digo, también sus efectos. Además del enigma Sí. que es a nivel químico, cuando estuvo aquí Aldo hablábamos de ese tema de la, Sí, de la salvia es o un sea, tema... Bien, entonces, no es alcaloide, ¿qué Ajá, es? sí, ¿Qué sí. pedo con la experiencia? Y la salvia es legal. Es legal. Entonces ahí hay un campo... ya vamos a regresar. Ok, estamos aquí de regreso con Joyce. Entonces nos estabas platicando de las terapias con MDMA, también Ajá. con otras sustancias. Y yo tengo mucha curiosidad de preguntarte si se legalizara en México y se vuelven terapias que sean como accesibles para la gente, o más bien cómo las podremos volver accesibles, dado a que son sesiones súper largas, Ujú, no hay suficiente gente preparada como para empezar a llevarlas a cabo, ujú. pero tienen un beneficio increíblemente, bueno, son súper beneficiosos y es muy rápido. Entonces, Sí. ¿cómo dirías que eso se podría integrar en México? si Pues, se volviera mira, el legal? paso número 1, que es el tema con el que yo me peleo mucho y creo que es importantísimo, es conseguir hacer una asociación o una ONG para que esto no tenga un costo, ¿no? Porque el tema de cobrar con sustancias psicodélicas y así se vuelve un tema caótico, en tema ético. Ujú. Entonces, lo ideal siempre en mi mente, que puedo aceptar otras ideas, pero para mí tener una ONG o una asociación que apoye todo este tipo de terapias y que no, que a lo mejor se pague cierto porcentaje o que se haga un estudio socioeconómico o algo del gobierno subsidiado, siempre que entre el gobierno y farmacéutica se vuelve muy complicado. Por eso MAPS ha sido todo independiente. Ujú. Entonces sí creo que de manera privada Formato MAPS. un formato MAPS es lo ideal, pero sí que venga a través de donativos de gente que lo puede pagar para que no entremos en conflicto de para quién es accesible y para quién Claro. no. El paso número 2 claramente es entrenar, Sí. ¿no? Actualmente hay muchos doctores, muchos psiquiatras, muchos terapeutas, mucha gente que podría tener y que además ya tienen esa capacidad de facilitar o de ser, como se conoce, los sitters en estas sesiones. Pero sí creo que hay muchos puntos que son importantes de adquirir en un entrenamiento básico, ¿no? Como cómo decorar una sala o cómo estar presente o tips muy leves, Setting. pero que son importantísimos. De si vas a abrir la puerta en una sesión, pues que no haga ruido, Ujú. que siempre tengas una pareja para que pueda alguien salir al baño. O sea, sí, te van Sí, pasando sí. este tipo de situaciones en ese Lo lugar. que me decías, esto de no interferir, ¿no? No querer Sí. decirle al otro, meterle de alguna forma tus Pasa creencias, tus muchísimo. opiniones y dejar que la persona tenga Claro, su sesión. eso es lo que más Eso pasa. es lo me que imagino, más todo el pasa tiempo, porque con quiere Se cree que es muy compas. fácil, Sí. pero todos queremos siempre Sí. decir. Explicar de Sí, no, sí, es sí. que yo ya lo vi, ya lo viví, y ese es Sí, Ganesha sí. y ese es no Sí, sé sí, qué. sí. Y bueno, o sea, deja él que O diga por el solito. contrario, eso no existe, es tu viaje, es Exacto. mentira, no hables Es de todo un eso. tema. ¿no? Es como, Ok. En el entrenamiento para mí era como de, a ver, aquí ni eres doctor, o sea, ni le vas a hacer con, porque si ya empiezo yo, no, pues es que seguro eso es tu psicosomático de este nervio, pues ya metí mis creencias de médico, no Claro. solo tienen que ser religiosos, Claro. es como sí, regresarle al paciente el poder de que él puede sanar solo. Y Claro, no eso creen el va- poder de la mente de sanar Exacto. sola, eso Entonces, es algo- no poner a nadie como con ese peso, que es lo que pasa normalmente con el chamán, ¿no? Ujú. Tú le pones el peso al chamán de que él te va a sanar Ujú. y ahí entonces ya pierdes tú la Claro, parte de la fuerza de claro. que tú vas a... Un buen chamán creo que es el que te recuerda Sí. que tú solito tienes que hacer el esfuerzo y te tienes que sanar a ti mismo. Entonces sería como esa parte de entrenamiento. Obviamente encontrar las instalaciones correctas. A mí algo que me da pavor es decir, bueno, va a investigación y otra vez métete al hospital con el mismo sistema médico. Sí. Es muy difícil, ¿no? Ujú. Entonces sí creo que es importante que sean en espacios que se puede integrar todo lo que es la ecopsicología, o sea, la integración con la naturaleza, con la permacultura, con el medio ambiente, con el ecosistema, porque al final cada quien puede creer en lo que quiera, pero lo que realmente nos tiene en el aquí y el ahora es esa relación que tenemos con la naturaleza, Sí. con la madre tierra. O sea, creo que al final como que todo se va dirigiendo hacia ese lugar de la casa en donde vives, de la madre tierra, de reconectarte, ¿no? De reconexión entre los seres humanos y con la misma naturaleza. Entonces, por ahí yo creo que empezaría, sí me da mucho interés que llegue acceso a gente que no sea una cosa elitista de que solo algunos lo puedan Ujú. pagar, que claramente va a haber espacio para eso, ¿no? Hay quien quiera hacerlo en el lugar más lujoso, Ujú. con el sound healer más cañón, y se vale, ¿no? Se vale que haya acceso para todos, pero también se vale que entre como parte del sistema médico para, por ejemplo, las mamás de todas las desaparecidas, ¿no? Todo el estrés postraumático, qué tipo de terapia se les está dando, y a la larga Claro.
costo-beneficio pues sí le ayuda al gobierno a ahorrarse pues muchas secuelas a futuro, y más que yo no lo veo tanto por el gobierno sino por la sociedad, ¿no? Que empiezas a sanar a la gente que está muy dolida y muy dañada, y entonces evitas que se genere más una cadenita de violencia y de... Sí, claro, sí, sanando con estas herramientas. Lo que me lleva, por ejemplo, en la situación hipotética de que tuviéramos ese panorama positivo en el que se pueden implementar todas estas nuevas técnicas, terapias, etcétera, al gobierno le conviene, o sea, como tú bien dijiste, o sea, bajo la premisa de buscar el bien para las personas, pues obviamente ese tipo de tratamientos les resultan favorables. Pero ¿qué hay de las farmacéuticas? Es decir, las farmacéuticas han implementado un modelo en el que el médico gana más en función de cuántas drogas les manda a las personas, y todo el sistema médico está diseñado para que te vean 10 minutos, 15 minutos y que venga la siguiente persona. Y bajo este nuevo paradigma, una relación, sobre todo una que busque integrar tantas cuestiones integrales, digamos, y no solo elementos sueltos de la experiencia, como la ecología, etcétera, todo lo que acabas de mencionar, en ese tipo de panoramas la relación se vuelve más profunda entre el terapeuta y entre el médico, digamos, y la persona que llega. ¿Cómo ves tú esta coexistencia entre un paradigma médico tradicional que busca obtener ganancias, etcétera, etcétera, y este otro paradigma que apenas se muestra? Pues yo creo que la psicodelia no solo viene a sanar a esos pacientes, también viene a sanar el sistema médico, ¿no? Es como nosotros, como hay una frase que me encontré el otro día en un meme que me encantó, que nosotros creemos que estamos cultivando las plantas cuando es al revés, ¿no? O sea, nos desintegramos y ellas ocupan nuestro, no sé, como que a veces sí siento que la energía es una conciencia superior y que no la entendemos muy bien, pero sí creo que vienen a sanar justo ese puntito en donde estamos débiles ya, donde el sistema está empezando a quebrar, donde los pacientes no se están curando, donde las medicinas ya se vuelven un tema de uso crónico, de dependencia, y viene todo el tema del miedo al cáncer, ¿no? Y que tomar una medicina diario pues tiene una influencia epigenética en tu ser, y entonces qué tanto esto puede afectarte a la larga a nivel biológico, no solo psicológico, ¿no? Y la dependencia que generas unos con las farmacéuticas. No todas las farmacéuticas son el diablo y todo, pero pero primos. Pero justo hay comités, por ejemplo en California hay comités de psicodelia en donde se decide mucho este tema y se discute abiertamente qué pasa si entonces haces las sesiones de investigación con psilocibina, pero tiene que ser la molécula de psilocibina y no el hongo entero, y tiene que ser medido, y de dónde se hace el MDMA, y que no lo vaya a agarrar una farmacéutica porque entonces van a empezar a comercializar con él, y claro, entonces para pasar por el FDA y todo tiene que ser... Exacto, entonces se trata mucho de cuidar esta parte de que para evitar conflictos no llegue a ninguna farmacéutica, ¿no? O sea, como que todo sea a nivel privado, que todo sea a nivel donativo, que todo sea a nivel en el que nadie más pueda tomar el control, porque es un tema muy delicado, ¿no? Y que fue lo que pasó en los 70s, cuando se volvieron ilegales, y todo el tema de poder, y pasan cosas como, por ejemplo, que mandan mensajes, ¿no? Todo el mundo debería de tomar psicodélicos y hacer revolución, y vámonos todos a ser rebeldes, y así. Son temas muy peligrosos, porque justo ese lenguaje es el que amenaza al gobierno. Sí. Y entonces ponen la mira en de vamos a hacer ilegal esto porque ya se vienen los rebeldes. Cuando del lado médico yo lo veo y realmente es una medicina, realmente funciona y sana a personas, entonces ¿cómo cuidar que la narrativa se vaya a nivel médico, a nivel terapéutico, que le demos espacio, porque creo que todos tenemos algo que sanar a ese nivel, o sea, bastante traemos todos cargando de la época en que estamos viviendo, y darle como que esa parte sagrada porque también está muy de moda, ¿no? Que si la ceremonia de allá, hoy me llegó como de un mail de que hay el ayahuasca café, no sé dónde, o sea, como que ya se volvió un tema. Claro. Y cuando se vuelve como cualquier otra cosa, siempre lo hemos dicho antes, ¿no? Cuando es una persona ya sea irrespetuosa o que no se educó en el tema o lo que sea, y te habla de que fue a la ceremonia de ayahuasca y ves luego su comportamiento y hay como y hay algo de esa persona que igual y no está bien trabajado, entonces ya alguien más asocia esto no ayuda, esto es como todo, y entonces y como nuestra responsabilidad de educarnos, de realmente sanar, de realmente tener un proceso como honesto, y como tú dices, el lenguaje es súper importante, lo que creamos alrededor, para ir cambiando el tabú, ir cambiando la conversación,
para que pueda ayudar a las personas que tienen que ayudar y a los que no, igual no estamos sanar ya tanto, nos pueda también como que seguir empujando al siguiente nivel, Obvio. ¿no? Creo que la educación de esto, Ujú. todos se tienen que interesar porque todos tenemos a alguien que padece depresión o ansiedad o cáncer Sí. o algo así, ¿no? Y también una sociedad en donde la narrativa tampoco es tan excluyente, ¿no? Vivimos en una sociedad donde crecimos con chamanes, crecimos con la abuelita que cocina y que nos cura con remedios. Y creo que es parte de nuestra cultura esta parte de los psicodélicos, el Ujú. peyote, los hongos, o sea, han hecho quienes somos hoy en día, los colores de México vienen de ahí. No quiere decir que se excluya esta parte cultural, ¿no? Es nada más abrir el tema de en los psicodélicos hay un campo terapéutico que funciona muy bien y que tiene ya un método y una estructura, y no es porque sea la única solución, pero la estructura es importante como en cualquier otra disciplina para mantener una dirección que se conoce como Dharma o Drishti, o para mantener los ojos enfocados en queremos sanar esta parte y poder después reintegrar con la sociedad y darle a cada quien su espacio y su pieza que está jugando en este mundo. Y creo que también como terapeuta tomar esa narrativa de no excluyo la parte recreativa, no excluyo la parte chamánica, para nada, todas están incluidas en el tema, Ujú. pero a nivel terapéutico, si se abre algo emocional o significativo para tu sanación y tu crecimiento personal, hay que darle un espacio en donde se valga integrar estas experiencias, donde se pueda hablar abiertamente, donde se pueda compartir, donde se pueda, no sé, interactuar a raíz y enfocarnos mucho en cómo vamos a integrar toda esta información. Claro. Entonces, estamos Wow. por... Se nos está acabando el tiempo, no tenemos alguna otra pregunta. Queda poco tiempo, pero me gustaría mucho que nos contaras de... Yo todavía quedan unos Sí. 8 minutos. Pero a las personas que están escuchando esto, sé que va a haber muchas personas interesadas, algunas con algunos padecimientos, algunas enfermedades, algunas que nada más están interesadas. ¿Qué les podrías decir? O sea, si llegan, ya sea que consumen esto por su cuenta o que están interesados en algún momento buscar en dónde hacer ese tipo de experiencias. Y ahí sabemos que hay gente haciendo esto todos los fines de semana y en sus casas y demás. ¿Qué les podrías recomendar a estas Pues personas? bueno, número uno, personalmente yo aquí estoy, por ahí compartimos mis datos por si alguien necesita integrar alguna experiencia y necesitan ese espacio en donde se pueda platicar acerca de estas sustancias libremente. Personas que ya han tenido experiencias Exacto. muy fuertes, ¿no? Y no han podido Y integrar. que no han también. podido integrar, Ujú. bienvenidas a este espacio. Ustedes hacen un trabajo increíble, además, abriendo este espacio también para que se pueda compartir de manera más saludable y sin tanto tabú, y que los jóvenes también entiendan, ¿no? Que no es algo de escondite, que no es algo que podemos abrir y compartir entre los que conocemos, y que se informen, ¿no? Ahorita hay tantos artículos, podcast, libros, está el libro de Michael Pollan, Cómo cambiar tu mente. Si ven a alguien que Súper yo original. lo hago como activismo psicodélico, ¿no? Si ves a alguien muy cerrado, ponle el libro enfrente y Sí, vete o corriendo. cualquier podcast, cualquier Este, conferencia de 30 compartan minutos. información científica, posténla en su Facebook, llenen Sí. de contenido en donde puedan, infórmense para poder empezar a tener una narrativa más elevada sobre este nivel, para que pues en algún punto se abra este campo en México y podamos hablar Claro. sobre este lado terapéutico. ¿Cuánto tiempo le pones de años para que esto Híjole, esté? ojalá y sean pocos. Dicen que como para el Este, 26 más o menos ya puede estar legalizada en Pues- Estados Unidos, por ejemplo, el MDMA o la psilocibina. No, Entonces, esos ya están. Vamos, fase o tres, sea, ya en no- forma de tratamientos. Sí, ya sí, sí, tratamiento- eso ya está, de verdad que eso en un año empieza a pasar. Sí. O sea, Más bien eso- aquí nos podríamos saltar algunos pasos, ¿no? Todo Exacto, lo que la idea hay es ver cómo podemos hacer que la sociedad y ciertos aliados que tengan fuente económica, etcétera, que nos puedan ayudar, empezar a generar una red de alianza que no sea competitiva, que no Ujú. sea como todo lo otro que aborrecemos todos, Sí, lo- ¿no? Que ayude a también a tejer esa red y que podamos crear este espacio a nivel todo, o sea, que llegue a nivel político en donde se pueda legalizar. Sobre todo podemos empezar con nivel terapéutico, o sea, el tema recreativo y el tema viene después, pero el tema de hacer esto a nivel médico es un gran paso, yo creo. Sí, para- Sí, definitivamente. más en un para- país que sí, Sí, lo necesitamos lo muchísimo, necesitamos. ¿no? Hay tanta gente Sí. que no necesita. Bueno, ahora sí ya nos queda un minutito. Bueno, Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias No sé a ustedes. si- No sé si hay algún Gracias. anuncio de Mindsurf. No, no de Sigan a Mindsurf. Mindsurf. Ya Sí. tenemos Instagram, vamos a Sí, intentar poner y ya la cosas, página sí. web está prácticamente lista, entonces Sí. también. De lo que se puede hablamos, checar. pues sí, meterse a Mindsurf, ahí hay mucha información que se iba recopilando durante Sí. años. eso, Que- usen fuentes confiables de información. Muchísimas gracias por estar con Ustedes. nosotros. Tin, tin. ¿Ya?
Ya. Ya, pues gracias, Joyce. No, Súper. ustedes, sí. Estuvo súper bien. Estuvo bien chido. Sí. Sí, de verdad. Y ya está todo de temporada.